que tú puedas ahí, estás, si tú estás ahí y tienes tu Biblia a la mano, no importa que sea el celular, no importa si vas en la calle, si tú puedes sacar un momento para leer un pequeño pasaje de la palabra. Y quiero hacer énfasis en una persona que tuvo un sueño, pero ese sueño fue tan diferente de lo que tú y yo a veces soñamos. Y no sé si Valerie me puedes ayudar, por favor. Hay un capítulo en Filipenses, exactamente el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 10 si tú me puedes ayudar. Y vamos a ver una persona que tuvo un sueño diferente. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sigo? ¿Uno más? Amén, Valerie, muchas gracias. Ahí está muy bien. Entonces, esa persona o ese maestro que yo les quiero presentar y que ya tú conoces muy bien, es Cristo Jesús, porque siempre nos hablan de que tenemos sueños y los sueños terrenales, los sueños humanos, que tal vez tú y yo podamos tener son solo eso, ¿no? A veces son solo terrenales, pero esta persona que habla la escritura es Cristo Jesús. Y el sueño que Cristo Jesús tuvo fue un sueño diferente. Fue el sueño de morir en la cruz por ti y por mí. Fue un sueño que no implicaba un egoísmo. Y a veces nosotros como seres humanos pasamos cualquier proceso, hacemos lo que sea necesario para llegar a cumplir ese sueño. No sé cuál sea tu sueño. Y a veces hasta en nuestro corazón hay tal vez egoísmo, tal vez tenemos nuestra mente tan centrada, nuestra mente tan marcada en llegar a este objetivo que a veces se nos olvida y hasta somos egoístas. Pero el sueño que tuvo Jesús fue un sueño diferente, fue un sueño totalmente distinto al sueño que tú tenemos. ¿Cuál fue el sueño que tuvo Jesús? Morir en la cruz por ti, por mí. Y uno dice, Señor, mi sueño tal vez es egoísta, tal vez yo quiero ser profesional y no importa qué costo, no importa si tengo que pasar por encima de esta persona, no importa si tengo que hacer las cosas poco éticas, no importa si tengo que acortar el camino por una propuesta que me hayan hecho, la cual implica alejarme de Dios. Tal vez no sé cuál sea tu sueño en esta mañana, pero el ser humano, tú y yo tenemos muchos sueños en esta tierra. Y dentro de los sueños, a veces decimos, tal vez Dios me pueda ayudar, o tal vez no, o tal vez en mi conocimiento o en mis fuerzas yo lo pueda alcanzar. Pero si tú miras el sueño que tuvo el Señor, hablando de Cristo, en el capítulo 2 de Filipenses, que tú lo puedas leer en la casa cuando tengas el tiempo, cuando tengas un devocional, eh, a mí me llama mucho la atención. Y uno dice, es increíble que Cristo estaba con su Padre en la gloria. Y pongámonos algo, entremos como en ese sueño. Imagínate tú a Cristo Jesús hablando con su Padre y diciéndole, papá, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. Y el papá le responde, bueno, hijo, dime cuál es tu sueño.
y yo como el dueño de todo te puedo ayudar, ¿no? Qué bonito es cuando tú y yo tenemos un sueño y contamos con alguien para decirle, ayúdame con este sueño porque yo no puedo solo. Y tal vez tu padre, hablando terrenalmente, o tu madre te diga, bueno, yo te puedo ayudar con finanzas, yo te puedo ayudar con palanca, decimos en Colombia, ¿no? Como con la rosca, entre comillas, como con influencia. Yo te puedo ayudar con un consejo, yo te puedo ayudar de manera económica, no sé. Generalmente cuando tú y yo tenemos un sueño, a veces le comentamos a alguien y esa persona, si es de Dios, te dice, yo te puedo ayudar, yo te puedo encarrilar para que tú cumplas ese sueño. Imagínate tú, Cristo, diciéndole, papá, tengo un sueño. Y el papá le dice, ¿cuál es tu sueño, hijo? Y él le dice, mi sueño es ir a la tierra y morir por esta gente. Imagínate el sueño de Jesús. Un sueño que no implicaba egoísmo, un sueño que no pensaba en él. Él tenía un sueño, no como el que tú y yo tenemos, sino tenía un sueño colectivo en la tierra. Y la palabra lo dice en Juan 3:16, ¿no? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea que ese sueño no solamente tal vez fue de Cristo, sino que el Padre lo financió. Y ese sueño que tuvo Cristo no fue un sueño solamente para él, no fue el sueño para él sentirse bien, no fue ese sueño para él sentir que hacía las cosas a su acomodo, no fue el sueño para él sentir que hacía las cosas bien, sino que si tú miras, Cristo no tenía necesidad de venir a la tierra por ti o por mí. Cristo no tenía la necesidad de despojarse de su gloria, porque cuando Valerie leía, dice que haya en nosotros pues ese sentir de ser como Jesús. La palabra dice que Él se despojó a sí mismo y la palabra dice que, o nosotros miramos de qué se despojó Cristo Jesús. La palabra dice que se despojó de su gloria, teniéndolo todo, siendo un rey de gloria, tal vez vestido con sus mejores ropas, tal vez en su esplendor de la gloria, que no tenía necesidad de nada. Pero Él en su mente tal vez llegó un sueño y ese sueño fue bajar a la tierra. Y lo digo nuevamente, Cristo no tenía necesidad de bajar a la tierra, Él no tenía la necesidad de venir y despojarse. ¿Y de qué se despojó Cristo Jesús? Se despojó de un cuerpo de gloria que Él tenía, porque la palabra dice que Cristo Jesús tenía un cuerpo muy grande en justicia, y la palabra dice que Él lo desechó y vino a la tierra y el mayor financiador de este sueño fue su papá, y ese papá es Dios, el papá de Cristo, Dios, y el papá tuyo y el papá mío, si nosotros entramos en su comunión. Y el papá le dice, bueno, si tú quieres morir, quieres bajar a la tierra, imagínate toda esa conversación. No te pongas tan espiritual porque tal vez ellos también hablaron, como tú y yo nos sentamos a hablar. Tal vez los que tienen hijos se sientan en la sala de su casa, toman un café, toman un mate y dice, hijo, hija, vamos a hablar, cuéntame tus problemas. Entonces, imagínate Jesús y el Padre enfrentados. No sé, tal vez estaban tomando una Coca-Cola ahí, no sé, una gaseosa, un mate, un tinto, no sé, del reino. El pastor dice que la Coca-Cola es del reino, entonces si la Coca-Cola es del reino, pues no sé, tal vez tenían una fábrica allá y destaparon una Coca-Cola, ¿no? Metámosle un poquito, metámonos en el cuento, como dice. Y Cristo le dice, papá, tengo un sueño y el sueño es bajar a la tierra y morir. Imagínate que iría al Padre, pero tú no tienes esa necesidad de ir a la tierra. ¿Qué vas a hacer en la tierra? Porque a Cristo lo esperaban en la tierra de una manera totalmente diferente de la cual él llegó. La palabra dice que Cristo fue hijo de María, hijo del carpintero, según se creía, dice la palabra, y ellos esperaban, el pueblo judío estaba bajo un imperio, y el imperio era el imperio romano que gobernaba la nación. Y la palabra dice que ellos esperaban a Cristo Jesús para que los libertara de ese imperio. Y eso fue lo que él vino a hacer, pero en la parte espiritual, y ellos no lo conocieron. La palabra dice que ellos esperaban que Cristo viniera como un David, tal vez en un corcel, que viniera con ejército, que viniera con todo su poderío terrenal para libertarlos del imperio romano. Y la palabra dice que Cristo llega y nace pobre. Cristo tenía riqueza, la palabra dice que ellos eran descendientes de reyes,
pero en un momento la perdieron. Tú conoces la historia cuando ellos son perseguidos por Herodes y tienen que huir a Egipto, tienen que despojarse de todo y esa huida a Egipto no fue gratis, tuvieron que gastar economía. Entonces nace Cristo Jesús humanamente como tú lo has nacido de tu mamá, de tu papá. Dios pone una semilla ahí y bueno, es un tema que ya le corresponde al pastor a ustedes hablarle de doctrina, de cómo nació Jesús y cómo vino a la tierra, ¿no? Y nace Cristo en la tierra de mujer y la palabra dice que se despojó de su gloria. Ya cuando Cristo llega a la tierra ya se despojó de su gloria porque el cuerpo que él tenía en su gloria ya no lo tenía, tenía un cuerpo más terrenal. La palabra dice que él tenía un cuerpo celestial de pecado. Entonces, ese sueño que Cristo tenía se empezó a cumplir, pero ¿a qué costo? ¿Y qué costo tiene el sueño que tú tienes? ¿Qué costo tiene? Es un costo grande, es un costo de lágrimas, es un costo de sudor, tal vez es un costo de trasnocho, es un costo sacrificando tal vez lo que tú amas, sacrificando a veces la familia. Y yo tengo una admiración por la mujer que es soltera, porque, por la madre soltera, porque esta mujer tiene tantos sueños con sus hijos y tal vez no tiene una persona quien la apoye y tiene que salir a veces de su casa y dejar sus hijos solos para ir a traerle sustento y cumplirle el sueño a esos hijos. Yo sé que aquí hay muchas mamás solteras que en su corazón tienen el mayor sueño y yo pienso que qué mayor sueño en una mamá que ver sus hijos prosperados, que ver sus hijos profesionales, que ver sus hijos y que por eso lucha, ¿no? Y Cristo tuvo ese sueño y cuando Él nace de María, la palabra dice que ella se despojó de su gloria porque dejó ese cuerpo, dejó las comodidades que tenía ya con su padre, su reino, en su legado y vino a buscar aquel que se había perdido. Y esos que se habían perdido éramos tú y yo. Tú que estás ahí sentado, vas en el transporte público, tienes que pensar una cosa en tu mente. El sueño de Cristo eras tú y éramos todos nosotros. El sueño de Cristo eras tú y era yo. Ese era el sueño que él tenía. O sea que si uno se pone a analizar, nosotros tenemos que sentirnos importantes y privilegiados, porque Dios o Cristo no nos dejó morir aquí en la tierra, sino que Él pensó en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Cristo tú estuviste. Y por ese sueño Él vino a la tierra hace más de 2000 años y se despojó de su gloria y se hizo pobre y tú conoces la historia. A él lo esperaban como si fuera un David para que gobernara con finanzas y con ejército, pero la palabra dice que Cristo les predicó diciéndole, mi ejército no es este que ustedes miran acá, mi ejército no son caballos, no son lanceros, no es la caballería, no es la parte armamentística, sino que mi reino no es de este mundo, sino que el reino no es terrenal, el reino es espiritual. Y ellos no lo entendieron, tanto que lo mataron. Pero tú crees que Cristo antes de venir a la tierra no sabía que lo iban a matar acá? Claro que lo sabía. La palabra dice que hay un cordero dando semejanza a Jesús, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea que en el destino de Cristo, Él ya sabía que tenía que bajar a la tierra y morir por ti y por mí. En el plan de Cristo, en el plan de Dios, ese sueño ya se estaba gestando. Entonces, cuando tú y yo tenemos un propósito en la tierra, generalmente que es terrenal, no pensamos a veces cómo vamos a alcanzar este sueño. A veces no pensamos cómo lo vamos a lograr. Tenemos una ruta trazada, pero a veces lo que yo decía iniciando, hay una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero en el sueño de Jesús estuviste tú. En el sueño de Cristo, nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los protagonistas y Cristo vino a la tierra a morir por ti y por mí. Ya tú conoces la historia de Jesús. Tú conoces la historia de todo lo que él tuvo que pasar para llegar hasta la muerte de cruz. Y él sabía que tenía que morir. Y él hizo lo que tuvo que hacer en la tierra para conquistar tu corazón. Entonces, cuando Dios te hace un llamado a ti de ir a la iglesia, cuando Dios te hace un llamado a ti de abrir tu corazón para Él, no le digamos que no, porque en ese sueño tú estás. En el sueño de Jesús estás tú. En la mente de Jesús, lo que pasó por la mente de Jesús fue venir a morir por ti.
venir a salvarnos. Que alguna vez nuestro pastor nos daba una predicación y yo pensaba en esa predicación y él decía lo siguiente, decía, ¿tú crees que Jesús volvería a bajar a la tierra a morir otra vez? Y yo decía, en mi mente humana, en mi razonamiento, yo decía, no, o sea, disculpe la palabra, pero Jesús sería muy bobo volver a bajar sabiendo que lo van a matar otra vez lo matan. Y el pastor decía, seguramente Cristo sí volvería a bajar, porque él ya tendría la experiencia y ya sabría cómo hacerlo, ¿no? Yo decía, no, pues es mucho amor que Cristo tiene por la gente, porque si baja otra vez, seguramente lo matarían. Imagínate tú a Cristo nuevamente en la tierra, predicando como predicaba en ese entonces, levantando muertos, sanando paralíticos, levantando y echando fuera demonios. Imagínate tú una persona que se levantara, haría un escándalo. Yo, yo me imagino que si en el tiempo de Cristo hubiese habido la tecnología que hay ahora, Cristo sería la persona más famosa en toda la tierra, grabando videos. Imagínate tú grabando el video, no, que esta persona levantó un muerto, esta persona sanó un paralítico, esta persona levantó a este con sanidad. Entonces, en el sueño de Jesús, tú estás incluido. Entonces, el mayor sueño de Jesús fue morir por ti y por mí. Ese fue el mayor sueño de Jesús. El sueño que tú y yo como humanos no tenemos. Nosotros no queremos morir por nadie. Nosotros tal vez somos egoístas y solo pensamos en nosotros mismos, porque a veces queremos hacer lo que sea para llegar a alcanzar este sueño. Pero Cristo Jesús, lo leímos ahí en el versículo 5 y dice que haya pues en ti y en mí ese sentir de no ser humano, sino que ser como Cristo lo fue. Dice que tomando un cuerpo terrenal se despojó de su gloria y viniendo a la tierra en forma de siervo, nos sirvió a nosotros. Entonces, yo medito esta palabra, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros tiene ese sueño por los demás? ¿Quién de nosotros, si yo les preguntaría a usted, ¿cuál es su mayor sueño? Tal vez cuando tú tienes hijos, sí puedes decir, claro, mi mayor sueño es ver a mis hijos bien. Mi mayor sueño es ver a mis hijos realizados, ver a mis hijos como unos profesionales. Pero tal vez cuando hay un sueño individual, somos egoístas y no tenemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? El sueño de morir. Hay una canción de un artista colombiano que tal vez tú la has escuchado, se llama Les Campos, y hay una canción que se llama justamente así, ¿no? Sueño de morir. Y habla algo de esto, que tal vez tú la puedas escuchar. ¿Y quién de nosotros tendría un sueño con el que tuvo Jesús, ¿no? De morir por la gente, de morir por la humanidad? Y tal vez la gente piensa que Cristo murió por todos, y Él sí murió por todos, pero no todos le aceptan, o no todos entran a ese redil, ¿no? No todos entran a ser parte del sueño que Jesús tuvo, pero tú y yo somos llamados, y si Dios te hace un llamado a ti, por medio tal vez de este devocional, no sé cómo tú llegaste a este devocional, si alguien te invitó, si te pasaron la bola, como decimos en Colombia, si te pasaron la onda, si te invitaron, si dijeron, hay un pastor ahí que predica bonito, entra al devocional. Y tal vez tú lo escuchaste y te enganchaste. Yolima, levanta la mano allá. Amén. Porque a través de este devocional es el medio para enganchar a la gente, ¿no? Es como la atarraya para atrapar los pescados. Y tal vez tú dices, no, yo llegué a este devocional por pura casualidad. Pues déjame decirte que no fue una casualidad, porque alguien te dijo, o tal vez tú estabas en lo más bajo de la montaña rusa y dijiste, necesito de ese Dios que me han hablado, amén. Necesito de ese Dios que me han contado. Y tal vez alguien te dijo, entra a ese devocional, que hay un pastor que mide como 2 metros ahí que predica bonito, que da un mensaje diferente. Es un poco raro a veces porque la palabra no se le entiende a veces porque predica de una manera que no lo hacen los otros pastores, que tiene revelación, que tiene profecía, que uno le dicen apóstol, que otro le dicen profeta, que otro le dicen maestro, ministro. Pero lo que sí tenemos muy claro es que Dios te llamó a ti, tal vez no por medio de este devocional, sino por una iglesia. Y donde tú vas y donde tú estés, Dios te cela, porque ese sentir hay en todos nosotros. Dios te llama de una manera diferente. Si tú estás en Bolivia, en Argentina, en España, en Colombia, en México, en Estados Unidos,
El Dios que mandó a su hijo a morir a la tierra, a Israel hace más de 2020 años, en nuestro calendario, es el mismo Dios que está allá. Tú que vas manejando ese carro, tú que estás lavando la ropa, tú que estás dándole de comer a tus hijos, tú que te estás vistiendo, tú que te estás bañando, ahí está ese mismo Dios. Y esa presencia del Señor, yo sé que tú la estás sintiendo en esta mañana. Y yo sé que tú te sientes identificado con ese Jesús que tuvo ese sueño de morir por ti en la cruz y de morir por mí. Y nos sentimos tan importantes, por lo menos yo lo hago. No sé si tú tienes ese mismo sentir, que yo creería que sí, de sentirnos tan importantes, de que en la mente de Cristo estuviste tú y estuve yo. O sea, ¿quiénes somos nosotros, no? Para que Dios tenga en bien mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. Somos importantes en las manos de Dios. Y tal vez te han dicho que tú no eres importante. Tal vez te han dicho que tú no sirves para nada. Tal vez te han dicho que tú no puedes lograr eso, que tú no tienes las finanzas, que tú no tienes los recursos. Pero si somos hijos del Rey, que todo lo tiene, que todo lo puede. Nunca te sientas menor que nadie, nunca te sientas menospreciado, porque Dios es el que peleó por ti y Dios es el que mandó a su Hijo a morir por ti. Entonces, si tú eres importante para tu familia o para alguien, imagínate lo que eres tú para Dios. Si en el sueño que tuvo Cristo tú estás, somos importantes. Entonces, siempre tengamos en la mente eso, ¿no? Que Dios te llamó de una u otra manera. No sé cómo te llamó Dios a ti. No sé si Dios te llamó de un hospital muriendo. No sé si Dios te sacó de una prisión. No sé si Dios te sacó a ti de, no sé, un caso complicado. El miércoles Darwin nos predicaba algo en la iglesia de nosotros y él decía, tomaba como referencia el capítulo 7 de Daniel, capítulo 6, capítulo 7, donde hablaba que Daniel era un hombre muy sabio, era un hombre muy entendido, Hermano Ariel, pero que el rey. perdón, te corrijo, capítulo 6. En Capítulo 6, capítulo verso 6:16, ¿verdad? 6:16. 16. Amén. Amén, así es. Y él nos hablaba que Daniel fue un hombre muy importante en el gobierno y estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Darío y con varios en el imperio. Y la palabra dice que Daniel era un hombre muy sabio, que Daniel le temía a Dios. Daniel era temeroso de Dios. Daniel guardaba su palabra. Daniel estaba orando 3 veces al día. Daniel hacía ayunos de 20 días para comunión con el rey no terrenal, sino con el rey su padre espiritual. Pero dice que el rey, Darwin nos predicaba y a mí me llamó la atención, decía, el rey lo metió en el foso. Y Darwin nos predicaba algo que yo en mi vida nunca había visto esa palabra de esta manera. Y él decía, lo metieron al foso los leones para que fuese muerto, para que fuese devorado. Y no contento con meterlo al foso, le ponen una piedra en la entrada. Entonces, a un problema grandísimo le meten otro problema mayor, porque por lo menos le hubieran dejado en el foso y le hubieran dejado la posibilidad de intentar escapar, pero no, la palabra dice que lo meten al foso y fuera que lo meten del foso, al foso, le ponen una piedra para que no pudiese escapar. Y eso nos daba a entender que a una dificultad a veces se le agrega otra dificultad mayor. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que decimos, estoy pasando esto y me llega otra más grande. O sea, ¿yo en qué me concentro? ¿Y qué enemigo venzo primero, no? Así fue con Daniel. Y tal vez así te llamó Dios a ti. Tal vez estabas enfermo, pero no contento con estar enfermos, tu hogar se destruyó. No contento con destruirse su hogar, perdiste las finanzas. Y yo decía, ¿cómo nos llamó el Señor? Recuerda cómo te llamó el Señor a ti, ¿no? ¿Cómo te llamó el Señor a ti? No sé si Estela esté conectada, pero yo tengo una admiración por esta mujer muy grande. Que el pastor nos contaba cómo Dios la llama a ella, ¿no? No sé si esté ahí detrás, no sé si me está escuchando, pero yo tengo una admiración muy grande por esta mujer, porque ella siempre fue temerosa de Dios desde muy pequeña, fue apartada, pero la admiración por ella es tan grande porque
el pastor nos contaba que Dios cuando la llamó fue de una manera muy fuerte, muy terrible. Yo decía, ¿cómo un ser humano puede soportar tanta dolencia, tanta complicación económica, familiar? Y uno dice, tremendo como Dios la llama a ella, ¿no? Como yo te puedo también a ti preguntar cómo Dios te llamó y tú me dices una historia increíble. Entonces, Dios, en ese sueño que tuvo de enviar a su hijo a la tierra a morir por ti y por mí, te llama, te llama ahí en ese devocional, te llama en ese carro que vas, te llama en esa casa haciendo aseo, tomando el sol, corriendo, haciendo deporte, ejercicio, no sé qué tú estés haciendo, pero tengamos siempre en nuestra mente que Dios nos ha llamado a nosotros, que tú eres parte de ese sueño de Dios, siéntete importante, siéntete que tú eres parte de ese sueño del Padre, amén, que no importa qué sueño tengas tú, pero Él es el que te lo puede financiar. Dios te puede financiar ese sueño. Y el sueño tal vez no es de tú ir a morir por alguien, como lo hizo Cristo. Es que a mí me parece muy loco Cristo hablando con el Padre diciendo, uy, Señor, financiame esta. Imagínate diciéndole Cristo al papá, financiame ir a la tierra. Y Dios le dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Imagínate, pongámonos un poco, dice Dios, ¿qué tengo que hacer para cumplir ese sueño? Y Cristo le dice, pues déjame ir a la tierra. Y dice, ¿y cómo yo te voy a mandar a la tierra? Te tengo que quitar este cuerpo de gloria que tú tienes, poderoso. Te tengo que bajar del trono. Te tengo que meter como una semilla en un cuerpo de tu mamá, de María. Y empezó Dios a trabajar. Empezó Dios a escoger un vientre dentro de toda la humanidad, dice, para decir, ¿dónde yo meto a mi hijo para que vaya a la tierra? ¿Qué transporte busco yo para que mi hijo baje a la tierra y nazca? Como el transporte que Dios utilizó para enviarte a ti a la tierra, y fue tu mamá. Los que la tienen viva, los que la tenemos viva aún, ¿no? Pensamos, y a veces cuando sea el Día de las Madres en Colombia se celebra, ¿no? En mayo, no la vas a ver igual, porque cuando tú naces de tu mamá, quiere decir que Dios utilizó ese transporte para meter la semilla en tu mamá y naciste. Y con Cristo fue lo mismo. Cristo le dijo, papá, financiame este sueño, envíame a la tierra. Y Dios dijo, listo, voy a cumplirte este sueño loco que tú tienes de ir a morir, es que por la humanidad. Imagínate el padre diciéndole, no, o sea, Jesús, Cristo, vas a ir a morir por Alidio, vas a ir a morir allá por Mayita, por Luz Daisy, por Valerie, por Sergio, por Yolima, vas a ir a morir. ¿Ese es el sueño que tú tienes? Y Cristo le dice, sí, papá, ese es el sueño que yo tengo, ir a morir por Enrique Suescún, ir a morir por Felipe, ir a morir por Diego. Y yo creo que Dios le dijo, pues, es un sueño un poco extraño, un sueño que no pensé que tú tuvieras, un sueño que ninguno me lo había dicho hasta el momento, pero yo te voy a financiar ese sueño. Voy a levantar una persona que se llama María, voy a levantar una persona que se llama José y te voy a poner en tal tiempo y en tal país y tú vas a ir a nacer allá en la tierra para que tú cumplas ese sueño de morir. Y cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo una palabra, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínate tú ese momento. ¿Tú sí crees que Dios abandonó a Cristo? Yo siempre me he preguntado, ¿cuántos hemos analizado ese pasaje? Dice, Señor, Señor, Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Si tú me financiaste este sueño, ¿no? Meditemos en esa palabra. Cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me has abandonado en este momento? Cuando ya estoy logrando el sueño para cumplirlo, de morir por esta humanidad. Entonces, siéntete importante para el Señor. Tú eres una perla preciosa en las manos del Señor y que Dios trabaja contigo y que no importa cómo Él te haya llamado y en qué parte de la montaña tú estés, el Padre está contigo. Siempre piensa que hace más de 2000 años bajó a la tierra un personaje que murió por ti y por mí, que el sueño que tuvo no fue un sueño terrenal, que el sueño que él tuvo no fue como los sueños que tú y yo tenemos, que él murió a su egoísmo, que él murió a su ego y pensó fue en los demás, y que ese sueño está plasmado acá en Filipenses capítulo 2, amén. Entonces, yo quiero hacer una oración por ustedes, por todos en general, para que Dios sea financiando ese sueño que tú tienes. No sé cuál sueño tú tengas, de viajar a un país, de conocer,
de tener hijos, de tener una fábrica, de tener una empresa, de formar una iglesia en tu familia. No sé cuál es el sueño que tú tengas, pero lo que sí sé es que tenemos el mayor inversionista, que es Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero que hagamos una oración y después de esta oración, mi hermana Valerie nos va a despedir. Y bueno, yo sé que ese sueño que tú tienes, medítalo hoy en tu día, cuál es ese sueño que tú tienes. Y pídele al mayor accionista, al mayor inversionista que es Dios. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido por estas personas, Señor, por más de 50 personas que habemos en este devocional, Señor, que tú has utilizado este medio, Señor, este Zoom, para llamarnos, para darnos una palabra, Señor, que tú has depositado en el corazón del pastor estas ideas del Zoom, Padre, y por aquí crecemos, Dios. Señor, y yo sé que tú hace más de 2000 años tuviste un sueño para con nosotros, Dios. Tuviste un sueño para enviar a tu Hijo a la tierra, para morir por nosotros, Dios, para darnos la vida eterna, para salvarnos, Señor, porque tal vez la ley nos fue contraria, Señor, pero tú viniste a la tierra y moriste por todos, Señor. Y la palabra dice que tú llevaste cautiva nuestra cautividad, que tú llevaste también nuestras enfermedades. O sea que tú fuiste partícipe de lo que tal vez podamos vivir en la tierra, Señor. Pero que con este amor tú moriste por la humanidad y ahora nos abriste un camino y hay un puente para conectar lo espiritual con lo terrenal, Señor. Y en ese puente queremos caminar, en ese puente, Señor, que a veces se sacude con los problemas, con las dificultades, con las dificultades en la tierra, Señor. Pero hoy te pedimos y yo te pido por los sueños que ellos tienen, Señor. Yo te pido por los sueños que mis hermanos tienen y te ruego, por favor, que tú les mires a ellos, Señor, que tú hagas milagros ahora, Señor, que tú te muevas, Señor, en los hospitales, en las clínicas, que tú te muevas en la familia de ellos, que tú te pasees en esta mañana, que tú des un testimonio, Señor, a ellos visible, que tú hagas algo espiritual en ellos, que tú hagas algo terrenal, que tú hagas algo diferente, Señor, que ellos puedan sentir tu mano ahí donde están, en su casa, en su carro, en el transporte público, en sus trabajos, Padre, que tú vayas su momento, Señor, y le des paz a esta persona que no aguanta con este problema, Señor, que la persona que le ha pasado hasta por su mente el suicidio, Padre, tú le hables en esta mañana, tú le consueles, Señor, tú le bendigas, Padre, tú vengas con una palabra de aliento, tú vengas con una palabra de ánimo, porque tú estás con nosotros, Dios, porque nos sentimos importantes, Señor, porque tal vez para muchos en la tierra no somos importantes, pero para ti, Señor, somos el todo, Señor, somos la razón por la que tú viniste a la tierra a morir. Y hoy declaramos que tú ayudas, Señor, a Darwin, Señor, a la mamá de Darwin con el proceso de su hijo. Hoy declaramos que tú estás a favor de Felipe. Hoy declaramos que tú estás a favor de Alirio, de Yolima, de Sergio, Señor. Hoy declaramos, Padre, de que pertenecemos al mejor equipo que es estar en tu presencia, Señor. Gracias en esta mañana. Yo bendigo a todos los que estamos acá en este lugar. Y solamente tú conoces sus sueños, yo no los conozco, pero tú sí los conoces, Señor. Por favor, haz algo por ellos, como alguna vez dijimos, haz algo por mí, Señor, y tú nos sanaste, haz algo por mí, tú nos libertaste. Bendecimos este grupo, Señor, de la Iglesia Ministerial Centro Internacional Monte Getsemaní, y no importa en qué lugar estemos, a ti te pertenecemos, Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Mis hermanos, de verdad, muchas gracias.